Si pueden sentar amables, por favor, de ir conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, para continuar con nuestra serie de predicaciones expositivas en esta epístola. La epístola de Pablo a los Efesios posee dos grandes secciones que son fácilmente identificables. En los capítulos 1 al 3 tenemos una sección eminentemente doctrinal, mientras que en los capítulos 4 al 6 tenemos una sección eminentemente práctica. En los primeros 3 capítulos de la carta, Pablo se detiene a considerar la naturaleza de la vida cristiana y los privilegios de los que ahora disfrutamos por el hecho de estar en Cristo. Y es interesante notar que en toda esta sección primera de la carta no encontramos ningún mandamiento, ninguna exhortación, exceptuando quizás el versículo 11 del capítulo 2, donde Pablo nos dice que debemos acordarnos de lo que éramos cuando aún no estábamos en Cristo. Pero allí básicamente lo que encontramos son doctrinas, doctrinas, doctrinas. Estos capítulos son eminentemente doctrinales. Pero al llegar al capítulo 4 de Efesios, nos topamos de inmediato con un panorama distinto. Versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, a la luz de lo que sois en Cristo y de todos los privilegios y recursos que Dios nos ha otorgado por gracia. Ahora os ruego, dice Pablo, os exhorto a que viváis en consonancia. Hay una ética que se desprende de nuestras doctrinas. Si creemos lo que decimos creer, entonces debemos vivir de cierta manera. Y es a este modo de vivir al que Pablo se refiere en el versículo 1, cuando nos dice que debemos andar como es digno de nuestra vocación. Esa palabra andar es usada en la Escritura para referirse al curso de la vida de una persona, y es característica en esta segunda sección de la carta. Noten el capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Esta palabra andar es característica en esta segunda sección de la carta. Cuando Pablo nos exhorta a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, nos está pidiendo que el curso de nuestra vida sea consecuente con nuestro llamamiento como cristianos. Dios nos llamó a salvación, Dios nos llamó a ser sus hijos, Dios nos llamó a ser miembros de su pueblo, y todo esto es un gran privilegio, pero es también una gran responsabilidad. Ahora debemos vivir conforme a lo que somos. Y es de eso que trata esta segunda sección de la carta de Pablo a los Efesios. Ahora bien, en esta segunda sección de la epístola también hay 4 partes claramente delineadas. En los versículos 2 al 16, Pablo describe el andar del cristiano en medio de la comunidad de los redimidos que es la iglesia. En los versículos 17 del capítulo 4 hasta el capítulo 5, versículo 20, Pablo describe el andar del cristiano en el mundo. En el capítulo 5, versículo 21, hasta el capítulo 6, versículo 9, Pablo describe el andar del cristiano en el seno familiar. Y en el capítulo 6, versículo 10, hasta el capítulo 6, versículo 20, Pablo nos muestra la lucha espiritual que conlleva ese andar. En la mañana de hoy, nosotros comenzaremos a ver esta sección
que trata sobre nuestro andar como cristiano en medio de la comunidad de los redimidos, la iglesia. Y los invito a leer ahora conmigo, ahora que ubicamos el texto en su contexto, veamos ahora los versículos 1 al 16 del capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Pero un Dios, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay dos palabras claves que debemos notar en esta parte, en esta sección, para comprender el curso de pensamiento del apóstol Pablo en este pasaje. Estas dos palabras son unidad y crecimiento. Pablo está preocupado por la unidad de la iglesia y por su crecimiento espiritual. Ahora bien, estos dos conceptos no deben ser separados el uno del otro. Como veremos en la medida en que avancemos en el estudio de este pasaje, que no vamos a concluir en este domingo, la unidad es indispensable para el crecimiento de la iglesia. Y ese crecimiento, a su vez, fortalece la unidad. La unidad es sin duda alguna uno de los elementos más cruciales para la salud espiritual de toda iglesia cristiana y para el desempeño de su ministerio. En todo el Nuevo Testamento encontramos un énfasis evidente en la responsabilidad que tenemos de promover la unidad dentro del cuerpo de Cristo y evitar a toda costa aquello que pueda quebrantar esa unidad. Amados hermanos, nosotros vivimos en un mundo profundamente dividido. Los hombres se han encargado de levantar grandes barreras que nos separan unos de otros, barreras sociales, barreras económicas, barreras raciales, barreras étnicas. Pero eso es precisamente lo que hace de la unidad de los cristianos un argumento poderoso e impactante en favor del Evangelio. Por medio de la obra de Cristo en la cruz, pecadores han sido reconciliados con Dios y al mismo tiempo hemos sido reconciliados entre sí, sin importar la raza, la nacionalidad o el color. Pero ahora Pablo nos exhorta en esta porción de la epístola a mostrar esta realidad en la práctica. Es de eso que trata este pasaje que vamos a comenzar a estudiar en el día de hoy. En él Pablo nos enseña que la unidad de la iglesia debe ser preservada, Efesios 4, versículos 2 al 3, que esta unidad se desprende de las realidades eternas que los creyentes compartimos, capítulo 4, versículos 4 al 6,
que esta unidad es compatible con la diversidad, capítulo 4, versículos 7 al 12, y finalmente que esta unidad se encuentra estrechamente ligada con la madurez y el crecimiento de la iglesia, versículos 13 al 16. Veamos, hermanos, estas cosas por parte, aunque como decía hace un momento, hoy no vamos a poder cubrir todo este pasaje, sino únicamente los versículos 1 hasta el 6. En primer lugar, Pablo nos enseña en este pasaje que la unidad de la iglesia debe ser preservada. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ya Pablo ha dicho en el capítulo 2 que los creyentes somos uno en Cristo, que formamos una sola nación, una sola familia, un solo templo espiritual. Esto es algo que ya Cristo hizo por su pueblo en la cruz del Calvario. Pero ahora, hermanos, nosotros, tú y yo, tenemos la responsabilidad de preservar esa unidad que Cristo compró para su pueblo a precio de sangre. Con la iglesia ocurre algo similar a lo que pasa en el matrimonio. El hombre y la mujer vienen a ser uno a través del vínculo matrimonial. Pero no todas las parejas reflejan esa unión en el mismo grado. Pues lo mismo ocurre en la iglesia. Ya somos uno en Cristo, estamos unidos por un vínculo espiritual sumamente poderoso, un vínculo que nadie puede quebrantar, que nadie puede deshacer. Pero esa unidad debe reflejarse en la práctica. Esa unidad debe ser cuidadosamente guardada como un tesoro, porque puede verse seriamente afectada en el trato de los unos para con los otros. Y en los versículos 2 al 3, el apóstol Pablo nos presenta cuáles son esas virtudes cristianas que son esenciales cultivar para la preservación de la unidad práctica en la iglesia. Y la primera de estas virtudes es la humildad. La humildad, dice Pablo, con toda humildad. Y esta palabra indica una baja estima de nosotros mismos. Escúchenme bien, hermanos. Escúchenme bien, porque esta palabra es mala palabra en el día de hoy. Esta palabra humildad indica que nosotros debemos tener una baja estima de nosotros mismos, basada en la conciencia que tenemos de nuestra propia culpabilidad y debilidad delante de Dios. El domingo pasado veíamos cómo Pablo decía de sí mismo en el capítulo 3, versículo 8, que él era menos que el más pequeño de todos los santos. A Pablo lo hubieran llevado seguramente a un psicólogo de haber vivido en este tiempo. Este pobre hombre sufre de baja autoestima. Él dice que él era menos que el más pequeño de todos los santos. Y hermanos, eso es humildad. Eso es humildad. Este hombre tenía una clara conciencia de su pecado, de su propia indignidad y pequeñez. Y es de esa conciencia que nace la verdadera humildad. Ahora, yo sé que esta forma de pensar es totalmente contraria a la que el mundo quiere inculcar en nosotros hoy día. Hoy se nos dice que no hay nada más importante para un ser humano que tener una elevada autoestima, que no hay nada más crucial para la salud emocional y psicológica que pensar de nosotros mismos que somos personas fantásticas, que somos personas maravillosas. Pero mi hermano, mi amigo, eso no es conforme a la realidad. No es así como Dios nos dice en su palabra que debemos pensar de nosotros mismos. En el famoso pasaje de las bienaventuranzas, Cristo dice que los ciudadanos de su reino son los pobres en espíritu. Aquellos que saben que espiritualmente están en completa bancarrota. Aquellos que saben que no tienen nada que presentar delante de Dios para ser aceptados por Él. Un pobre en espíritu no es aquel que tiene un espíritu pobre.
Eso debe ser aclarado. No es lo mismo ser un pobre en espíritu que tener un espíritu pobre. Ser pobre en espíritu no se trata de ser un hombre apocado. No se trata de ser un hombre aplastado por la timidez. No. Tampoco significa que debemos llegar a la conclusión de que los seres humanos carecen de valor y dignidad intrínseca. Eso no es lo que significa. La Biblia dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios y como tal es una criatura valiosa por esa imagen que lleva consigo. No es verdad que el hombre es un animal racional. No, nosotros no somos animales, somos seres vivos creados a la imagen de Dios. Y esa imagen nos da valor y dignidad. Un perro no es igual a un hombre, por más que la sociedad protectora de animales quiera convencernos de lo contrario. Un perro es un perro, un hombre es un hombre. Con dignidad, por ser hecho a la imagen de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña, pero no es todo lo que la Biblia enseña. La palabra de Dios también nos enseña que somos pecadores y rebeldes. Y que como tales merecemos la justa ira de Dios. Hemos transgredido su ley en incontables ocasiones. Y por lo tanto no merecemos sus bondades, no merecemos sus favores. Más aún, la Biblia enseña que por nosotros mismos no podemos salir de semejante condición espiritual. La Biblia enseña que no poseemos la menor capacidad, ni la más mínima, de resolver este problema en nuestras propias fuerzas. No podemos. Ser pobre en espíritu es reconocer esa realidad y actuar en consecuencia. Ser pobre en espíritu es reconocer esa realidad y actuar en consecuencia. Nada merecemos. Nada podemos reclamar delante de Dios, nada tenemos en nosotros mismos de lo cual podamos gloriarnos con justicia. ¿Qué tú tienes que no hayas recibido, dice Pablo, de Dios? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Tú eres como un individuo que acaba de recibir una herencia de 10 millones de dólares y anda por ahí pavoneándote como si lo hubieras trabajado tú. ¿Qué tú tienes que tú no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ser pobre en espíritu es entender esto. Esa es la esencia de la verdadera humildad. Y esa humildad es imprescindible para mantener la unidad dentro de la iglesia. Esa humildad es imprescindible para mantener la unidad. Amados hermanos, si rastreamos todos los problemas y conflictos que surgen entre las personas, en algún punto del camino nos toparemos con el orgullo. Ya sea en uno, en el otro o en ambos. El orgullo imposibilita la solución de los conflictos personales. Mira lo que esta persona me ha hecho a mí, con una M y una I mayúscula. Mira cómo me ha tratado, cuán injusto ha sido conmigo. Mi amado hermano, muchas veces seremos maltratados injustamente a lo largo de nuestras vidas. Y personas pensarán mal y hablarán mal de nosotros sin razón. Y eso duele. Eso duele. Que duele, ¿verdad que duele? Pero cuando el corazón comience a agitarse dentro de ti, cuando las pasiones comiencen a levantarse en tu interior, mi hermano, recuerda quién eres realmente sin la gracia de Dios. Por más mal que alguien nos trate y por más injusto que sea, todavía se queda muy corto de lo que justamente merecemos por causa de nuestros pecados. Esa persona no nos ha tratado ni la mitad de lo que justamente merecemos, aunque nos haya tratado él con injusticia. Un hombre humilde no va por la vida reclamando que los demás lo traten de cierto modo.
porque él posee una correcta evaluación de sí mismo. Él sabe que merece el infierno. Él sabe que ha ofendido a Dios con sus pecados. Él sabe la paciencia que Dios ha tenido y tiene con él todos los días. Por eso cuando alguien lo ofende, este hombre mira esa ofensa primariamente como un pecado que ha sido cometido contra Dios. Contra Dios. Su pensamiento no es, mira lo que me han hecho a mí. Ese no es el pensamiento de un hombre humilde. Sino más bien, qué pena que este hombre, esta mujer, haya pecado contra Dios al tratarme a mí de ese modo. Qué pena que esta persona haya pecado contra Dios al tratarme a mí de ese modo. En vez de levantar la ira del corazón, esa forma de pensar nos mueve más bien a buscar la restauración espiritual de aquel que nos ha maltratado. Amados hermanos, ¿cómo sería la vida de una iglesia en la que todos sus miembros pensaran así? ¿Cómo sería la vida de una iglesia en la que todos sus miembros se encontraran cultivando activa y conscientemente la humildad? Indudablemente, esa iglesia sería la antesala del cielo. Esa iglesia sería la antesala del cielo. ¿Tú quieres preservar la unidad dentro de la iglesia? Mi hermano trabaja afanosamente por cultivar la humildad. Y esa humildad no es otra cosa que una correcta evaluación de quiénes somos nosotros sin la gracia de Dios. En segundo lugar, Pablo menciona la mansedumbre. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Y esta virtud se deriva lógicamente de la anterior. El hombre humilde es manso. Como bien señala Martin Lloyd-Jones, el que está en el piso no tiene miedo de caerse. Si ya tú sabes quién eres tú, no tienes miedo de caerte porque ya tú sabes que estás en el piso. Esa es la misma secuencia que nosotros encontramos en las bienaventuranzas. Cristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran por su pecado y el de los demás, bienaventurados los mansos. Pobre en espíritu, mansedumbre. Ahora bien, ¿qué es la mansedumbre? Muchas personas rechazan de plano esta virtud cristiana porque confunden la mansedumbre con la debilidad de carácter. Se dice muchas veces que tal o cual persona es mansa cuando se trata en realidad de una persona mensa. No es lo mismo. No es lo mismo ser manso que ser menso. Hay personas que piensan que alguien es manso cuando esta persona en verdad es débil de carácter, insegura, tímida. Pero nosotros debemos rechazar tal concepto de plano. De Cristo se dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, que Él es manso y humilde de corazón. Y si hay algo completamente ajeno a la personalidad de nuestro Señor es la debilidad de carácter. ¿Qué es entonces la mansedumbre? Alguien la ha definido como poder bajo control. Poder bajo control. El hombre manso es aquel que mantiene su temperamento controlado y antepone los intereses del reino de Cristo, los intereses de los demás por encima de los propios. La mansedumbre, dice Donald Carson, es el deseo controlado de hacer que los intereses de los demás pasen por delante de los nuestros. Eso es mansedumbre. Y noten, hermanos, que la idea del control es fundamental en el concepto bíblico de mansedumbre. A menudo se dice de una persona que se aira con facilidad que es fuerte de carácter. Oye, fulanito es fuerte de carácter. O fulana de tal es fuerte de carácter. No, mi hermano, eso es un error. El problema de esa persona es que es demasiado débil, no que es fuerte. Eso es debilidad. Las circunstancias a su alrededor lo controlan como un monigote. Eso es debilidad. Eso no es fortaleza. En Proverbios capítulo 25, versículo 28 dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas.
Es como una ciudad derribada y sin muro. Este pobre hombre, este pobre infeliz, está a expensas de los ataques que vienen de fuera. Las circunstancias los dominan completamente y por eso explota ante la menor provocación. Hermanos, yo debo insistir, eso no es fortaleza de carácter, eso es debilidad. Eso es debilidad. El hombre manso, por el contrario, posee la capacidad de razonar bíblicamente en medio de las dificultades. Y su razonamiento lo lleva a actuar correctamente. En medio de este conflicto, lo importante no es que defienda mis derechos, piensa el manso, porque después de todo, ¿quién soy yo? Lo importante es que el reino de Dios se ha expandido y su gloria manifestada. Así piensa el hombre manso. Amparado en la gracia y el poder de Dios, este hombre antepone los intereses de Cristo y de su reino a los suyos propios. Y yo no creo que sea necesario detenerme aquí para probar que esa virtud es necesaria para preservar la unidad dentro de la iglesia. ¿Cuántos problemas surgen entre los hombres por causa del egoísmo? Porque cada cual procura su propio bien a expensas de los demás. Porque vamos por la vida con un cuchillo entre los dientes a ver de quién nos podemos beneficiar. ¿Cuántos problemas? ¿Cuántos problemas? Porque todos quieren hacer prevalecer su opinión, aún en cosas que son neutrales o que no son tan importantes. Ciertamente hay cosas en las que no debemos transigir. Hay doctrinas fundamentales, cardinales de la Biblia que no debemos transigir, son vitales. Pero aun cuando tenemos que defender con firmeza una doctrina vital de las Escrituras, alguno de sus principios, debemos hacerlo con mansedumbre, mostrando en todo el carácter de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, Pablo menciona en nuestro texto la longanimidad o paciencia, como lo traduce Reina Valera. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí particularmente yo prefiero la traducción de Hendrickson, el comentarista, porque mantiene el orden original de las palabras. Hendrickson traduce, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. La palabra longanimidad o paciencia señala la capacidad de ser herido una y otra vez sin quejarse. Eso es paciencia. La capacidad de ser herido una y otra vez sin quejarse da la idea de permanecer largo tiempo bajo una fuerte presión. Y Pablo une esta idea en el texto con la de tolerar el mal sin procurar vengarnos. Noten la cuarta característica, dice, con paciencia, soportándoos los unos a los otros. La longanimidad me permite sufrir el agravio sin andar por la vida resabiando y quejándome por lo que me han hecho. Mientras que la frase soportándoos los unos a los otros nos habla de restringir el deseo de devolver golpe por golpe. Eso es soportar. Debemos recibir el agravio con longanimidad, sin andar por ahí resabiando. Debemos soportar las ofensas personales sin querer retribuir al que nos ha hecho mal. El apóstol Pablo nos habla de eso en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 17. Dice Pablo, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, no digas, ¡ajá! Aquí llegó mi oportunidad, tú vas a ver lo que es bueno. No. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Debemos tener longanimidad, debemos soportar el agravio.
Y todo eso porque somos gobernados por el principio del amor. Porque somos gobernados por el principio del amor. Y esa es la quinta virtud que Pablo menciona en el texto. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8. Y en Proverbios capítulo 10 versículo 12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Ese amor del que Pablo habla aquí es la actitud de buscar el bien del objeto amado aún al costo del sacrificio personal. Es un amor que está dispuesto a dar sin esperar una retribución. Por eso se puede amar al enemigo. Yo no espero nada bueno del enemigo, pero lo amo como quiera. John MacArthur describe esta clase de amor como una benevolencia inconquistable y como una bondad invencible. Yo voy a ser bueno para contigo y no importa lo que tú me hagas, nunca vas a poder conquistar mi bondad, nunca vas a poder aplastarla del todo. Eso es amor. Es una bondad invencible, es una benevolencia inconquistable. Es de esta clase de amor de la que habla nuestro Señor en Mateo capítulo 5, versículo 44, cuando dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquellos que se comportan de esta manera en la iglesia, con humildad, mansedumbre, longanimidad, paciencia, amor, son los que están siendo solícitos, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esta palabra que Reina Valera traduce como solícito en el versículo 3, significa literalmente siendo diligentes o poniendo el mayor empeño en una cosa. Los creyentes debemos poner todo nuestro empeño en preservar la paz y la unidad dentro de la iglesia. De lo contrario, estamos siendo instrumentos en las manos del diablo para dividirla. Ahora, yo no creo que ningún cristiano genuino haga esto deliberadamente. Yo no puedo imaginarme a un verdadero hijo de Dios pensando dentro de sí: voy a ser un instrumento del diablo para dividir esta iglesia. Me voy a poner en las manos del enemigo. Me voy a dejar usar por Satanás para dividir esta iglesia. No, ningún cristiano lo piensa así. Tristemente puede haber algunos sentados aquí en esta mañana que están siendo usados por el diablo y no van a pensar que es de ellos que estamos hablando aquí. No lo van a pensar. Y están siendo usados por el enemigo de las almas. Pero independientemente de la conciencia que ellos tengan de eso en este momento, cuando un miembro de la iglesia no está cultivando esas virtudes que Pablo menciona en el versículo 2, cuando ese miembro va por ahí quejándose y hablando mal de otros a sus espaldas, sembrando dudas del hermano tal o del hermano cual, del pastor tal o del pastor cual, cuando esparce rumores, cuando no tiene un espíritu perdonador, cuando es terco u obstinado, esa persona está sembrando una semilla de división en la iglesia y está siendo usado por el diablo. Aunque él no lo entienda así, Por favor, hermanos, no lean entre líneas. Y digo esto porque hay personas que desde que se habla de división en la iglesia comienzan a pensar: parece que está pasando algo. No, hermano, yo simplemente estoy exponiendo el pasaje. Y siempre, hasta que lleguemos al cielo, una iglesia corre el peligro de dividirse. No es que está pasando nada aquí en especial. Nadie piense eso. Quiero cuidar tu corazón. El punto es
que en la vida de una iglesia personas son usadas por el diablo continuamente para dividirla, y eso va a ser así hasta que lleguemos al cielo. Y yo quiero cuidarte a ti, mi hermano, para que tú no seas un instrumento de Satanás en ese sentido. Cuando una persona va por ahí hablando de otros, ellos tienen en su mente muchísimas razones para hacerlo, pero están pecando contra Dios y están siendo un instrumento en las manos del diablo para dividir la iglesia. Cuando una persona no está siendo humilde, cuando no tiene un espíritu perdonador, cuando no es gentil en su trato para con los hermanos. Pablo dice, tú quieres ser solícito para guardar la unidad del espíritu, cultive esas virtudes cristianas, cultive esas virtudes cristianas. Amados hermanos, la iglesia de Cristo no es un juego. Debemos poner el mayor empeño en preservar su unidad. Seguramente surgirán problemas y diferencias de criterios aquí y allá. Aún no somos perfectos, pero Dios nos ha dejado directrices claras en su palabra para resolver esos conflictos. Y nosotros debemos poner el mayor empeño en aplicar tales principios para la gloria de Dios y el bien de su pueblo. El mayor empeño. Ahora, antes de pasar a nuestro próximo punto, es necesario hacer una aclaración. La unidad de la que Pablo habla en este texto no es aquella unión externa que promueve hoy el movimiento ecuménico, donde las doctrinas bíblicas no son tomadas en serio. Hay un corito por ahí que dice, no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Las doctrinas no importan, vamos a unirnos en el amor. Hermanos, eso es una idea del infierno. Eso es una idea del infierno. A lo largo de 20 siglos de historia, muchos cristianos han muerto por las doctrinas bíblicas y nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo mismo. No es de esa unidad de la que Pablo está hablando aquí. No es la unidad que nace de, no importa lo que creas con tal que seas sincero. No. Pablo está hablando aquí de la unidad que debe existir entre creyentes, verdaderos creyentes. Por eso le llama en el texto la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu, la unidad creada y producida por el Espíritu. No encontramos en la Biblia ninguna exhortación a unirnos con aquellos que niegan o tuercen las doctrinas cardinales de la Biblia. No. Debemos tratar a todos con gentileza y mostrarles nuestro amor cristiano, pero dejar el error y la herejía sin corrección y hacerle creer a un inconverso que es un cristiano simplemente porque pertenece a tal o cual religión es una crueldad que no tiene comparación. Esta persona va dirigiéndose camino al infierno creyendo que es salvo, y eso es cruel dejarlo así. La unidad que el movimiento ecuménico promueve es externa, mecánica. La unidad de la iglesia es interna y orgánica. Interna y orgánica, como Pablo muestra en los versículos 4 al 6, que veremos mucho más brevemente. Así que Pablo nos enseña en este pasaje que la unidad de la iglesia debe ser preservada, pero nos muestra también en segundo lugar que la unidad de la iglesia se desprende de aquellas realidades eternas que los creyentes compartimos. La unidad de la iglesia se desprende de aquellas realidades eternas que los creyentes compartimos. Hemos estado hablando de la unidad de los creyentes en la iglesia. Ahora es necesario que nos detengamos a considerar en qué consiste esa unidad. Pensemos por un momento en la inmensa variedad de personas que componen las iglesias locales, sobre todo cuando se trata de una iglesia de cierto tamaño como la nuestra. Y rápidamente veremos que somos un grupo sumamente heterogéneo. Somos un grupo sumamente heterogéneo. Todos venimos de trasfondos distintos, distinto trasfondo socioeconómico.
distinto trasfondo cultural, distinto trasfondo familiar, distinto trasfondo intelectual y educacional. Algunos poseen incluso una nacionalidad distinta a la de la mayoría. ¿Qué es entonces lo que tenemos en común? Pablo menciona en nuestro texto 7 realidades eternas que todos los creyentes compartimos y que son inmensamente superiores a las cosas que nos distinguen unos de otros. Mis hermanos, todas esas distinciones humanas que separan a los seres humanos entre sí son terrenales y temporales. En el cielo nadie será visto como rico o pobre. En el cielo nadie será negro o blanco. En el cielo nadie será dominicano o norteamericano o chino o haitiano, nadie. Todos formaremos un solo pueblo, una sola familia, un solo templo espiritual, porque todos tenemos estas mismas cosas en común. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En primer lugar, dice Pablo, todos participamos del mismo cuerpo. Todos participamos del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cada iglesia local es un microcosmos o una representación en miniatura de la iglesia de Cristo. Y esta iglesia es un solo cuerpo con una sola cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Al igual que en el cuerpo humano, cada iglesia local está compuesta de muchos miembros distintos, pero todos esos miembros juntos forman una sola iglesia y todos dependen unos de otros para el buen funcionamiento del organismo completo. Vayamos por un momento a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Este es un pasaje largo, pero vale la pena leerlo. Capítulo 12, versículo 12 hasta el 26. Dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y hermanos, deténganse aquí un momento, porque eso llama poderosamente nuestra atención. Pablo no dice, así también en la iglesia. Pablo dice, así también es Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo no tiene diferentes cuerpos, sino uno solo. Así también es con Cristo, dice Pablo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Algunas personas nos dicen hoy que el bautismo en el espíritu es una experiencia posterior a la conversión. Pablo dice, no, todos fuimos bautizados en un cuerpo. La palabra bautismo significa sumergir dentro de, y el Espíritu Santo en el momento de la conversión nos ha sumergido en el cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. En un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente.
Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. O al menos era así en la época de Pablo, porque ahora la gente anda exhibiendo su desnudez. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hermanos, ¿eso es la iglesia? La iglesia es un cuerpo. En segundo lugar, volviendo a Efesios 4, dice el apóstol Pablo allí que todos participamos del mismo espíritu. Un cuerpo y un espíritu. Si eres un verdadero cristiano es porque el Espíritu Santo ha abierto tu entendimiento para que puedas comprender y abrazar de todo corazón la verdad del Evangelio. Pero ese espíritu que obró en ti es el mismo que operó en el hermano que está sentado a tu lado. Y el mismo espíritu que te anima a ti a seguir corriendo la carrera con paciencia es el mismo espíritu que lo anima a él. No son varios espíritus, sino uno solo. Y esa realidad es más poderosa que cualquier diferencia que haya entre tú y cualquier miembro de esta iglesia. En tercer lugar, todos participamos del mismo llamamiento. Versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El mismo Dios nos llamó a todos a participar de los mismos privilegios y a disfrutar del mismo destino. Mira bien, mi hermano, a los creyentes que están al lado tuyo, mira bien, porque con ellos vivirás eternamente. Con ellos vivirás eternamente. Y esta es una realidad que debe influir en nuestra comunión con los santos aquí y ahora. No di que bueno, yo en la eternidad me llevaré bien con él. No es ahora. Pablo está usando esa verdad para que nosotros hagamos el esfuerzo de llevarnos bien ahora. En cuarto lugar, todos nos encontramos bajo la autoridad del mismo Señor. Versículo 5, un Señor. Todos fuimos escogidos por Él, redimidos por Él, y todos ahora le seguimos a Él. Su señorío y autoridad nos gobierna a todos por igual. ¿Cómo es posible entonces que decidamos tomar por senderos separados? Si creemos en el mismo Cristo, seguimos al mismo Cristo. En quinto lugar, todos compartimos la misma fe. Versículo 5, un Señor, una fe. Escuchamos las mismas verdades, creímos las mismas verdades y descansamos en las mismas verdades para nuestra salvación eterna. Las mismas verdades. Como alguien ha dicho, la fe salvadora es encontrada en una amplia variedad de corazones, pero esa fe es la misma en todos ellos. En sexto lugar, todos compartimos también el mismo bautismo. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Así como hay un solo Señor que debe ser obedecido y adorado, y una sola experiencia de fe que traen las personas a una unión salvadora con ese Cristo, así también hay una sola ceremonia externa por medio de la cual los creyentes confiesan públicamente su fe y son incorporados en la comunidad de los redimidos, que es la iglesia. Tú fuiste bautizado, aquel otro hermano fue bautizado, aquel otro hermano fue bautizado con el mismo bautismo. La pregunta es, ¿cómo puede ser entonces que esos cristianos que declararon a través del bautismo su muerte al pecado, su total entrega a Dios y su completa identificación con su pueblo, ahora vivan desunidos unos de otros como si fueran miembros de un clan enemigo? Dice Pablo, cuando tú te bautizaste, ¿qué tú estabas diciéndole al mundo?
¿Cómo es posible que ahora tú que fuiste bautizado y aquel otro que fue bautizado en el mismo bautismo, ahora parezcan que son miembros de clanes enemigos? Finalmente, en séptimo lugar, Pablo nos dice que todos los creyentes tenemos ahora un mismo Dios y Padre, que no solo reina soberano sobre todos nosotros, sino que también nos bendice a todos y por su Espíritu mora en todos. Versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, es decir, para el beneficio de todos y en todos. He ahí, mi hermano, 7 realidades eternas que todos los creyentes compartimos y que conforman la base de nuestra unidad en Cristo. Toda diferencia cultural, socioeconómica, intelectual, racial, nacional, in the glow, city lights choking the night. Empty hands reaching out, nowhere to find. Broken dreams like shards beneath our feet. Echoes of whispers, no soul can meet. Eyes wide open, can't see through the haze. Neon signs flicker stories of our days. Concrete jungle tangled in my mind. Searching for reasons, but reasons blind. We dance with ghost shadows beneath neon. Anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. Rain falls hard, washing away our sins. Memory fragments, where do we begin? Lost connections, voices faintly call. Caught in the current, fearing the fall. Haunted beats pulse through shattered cries. Lonely hearts beat in unison lies. Sid scream louder, drowning out the pain. Female vocals high, whispers in the rain. We dance with ghost shadows beneath neon. Anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. We dance with ghosts, but shadows can fade. Letting go of the past, a choice to be made. Break free from the pull, rewrite the design. Melodies rise up, a new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, and new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, a new strength we find. Heartbeat, a rhythm, a steady refrain. Breaking the silence, washing away the rain. Hope ignites a spark, a fire in our eyes. Together we'll rise under brighter skies. We dance with ghost shadows beneath neon. Anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. Paints the building streaks of gold. A chance to break free, a story untold. Maybe this heartache won't hold me so tight. Maybe a new day can set things right. Haunted beats pulse through the steady refrain. Letting go of the past, a choice to be made.